¿Saben ustedes qué es la fibromialgia? ¿Es una enfermedad nueva? La fibromialgia me cuesta hasta decirla. ¿Es una patología incurable? ¿Hay que aprender a convivir? Se ha avanzado mucho en los últimos tiempos sobre el tema. Vamos a hablar con el doctor Santiago Sanfilippo, prestigioso neurólogo desde el CENER, el Centro de Neurología de Entre Ríos, en Galarza, Gualeguay. ¿Cómo está, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Lo vemos de guardapolvo, así que está en plena faena, ¿no? Desde temprano. Estamos trabajando, sí, exactamente. Doctor, sé que usted es un estudioso del tema de la fibromialgia. ¿Es una enfermedad nueva? No, es una enfermedad de muchísimos años, lo que pasa es que se le dio diferentes nombres como neurastenia, o tetania larvada, o síndrome de fatiga crónica, o fibromiositis, ¿sí? En realidad, recién a partir del año 90, de 1990, esta entidad es reconocida a través de la Organización Mundial de la Salud y luego es incluida en el DSM como una enfermedad. Todavía, al día de hoy, hay muchísimos médicos que se niegan a reconocerla como tal, pero es una enfermedad muy, muy frecuente, que causa muchísimos trastornos y que afecta en un 98% a las mujeres especialmente. Doctor, ¿y no tiene cura la fibromialgia? No, es una enfermedad crónica, se caracteriza por dos cosas, fundamentalmente por dolor, son dolores erráticos, difusos, articulares, osteomusculares, que van cambiando de posición, toman articulación, la región cervical, región dorsal, la cintura, las articulaciones de rodilla, de codo, de hombros. Y por otro lado, la otra característica es que todos los estudios que le hagamos tienen que ser normales. Por lo tanto, hay que descartar que no sea alguna enfermedad de tipo reumática, una enfermedad inmunológica, y luego, de acuerdo a la clínica y de acuerdo a los síntomas, se hace el diagnóstico. Y eso fue lo que más despistó, ¿no?, a los médicos históricamente, porque como no había elementos en los análisis, no sabían cuál era el origen, y a mucha gente le decían, está somatizando. Esto lo han contado muchos pacientes, ¿no? O no les encontraban la vuelta y le decían, no, a vos te parece, debe ser una cuestión más mental o psicológica. Se habrá encontrado con esas historias. Sí, porque tiene ciertas características. Esta enfermedad tiene que ver, por un lado, tiene que ver con los dolores, que es el síntoma fundamental. Segundo, el cansancio, un cansancio extremo, un cansancio a veces ante los mínimos esfuerzos. Luego, trastornos desde el punto de vista neuropsicológico, se pueden acompañar de distimia, trastornos en el ánimo, angustia, depresión, ansiedad. Luego también trastornos del sueño. Luego hay muchísimos síntomas más, fundamentalmente los gastrointestinales, como colon irritable o problemas urinarios, por ejemplo, prurito. Todo es sintomatología y hay ciertos exámenes que uno puede hacer desde el punto de vista clínico para descubrir cuáles son fundamentalmente los flancos o los puntos dolorosos donde se instala la enfermedad. Y además hay ciertas fórmulas para saber y hacer un cálculo especial para saber si se trata o no de una fibromialgia. Nosotros hemos estudiado muchísima fibromialgia. En este momento nuestro centro es un centro especializado también en fibromialgia y ahora hace muy poco hemos publicado más de 1.500 casos en la Sociedad Neurológica Argentina sobre los casos de fibromialgia. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que provoca una gran discapacidad, porque hace que el paciente no pueda realizar las actividades de la vida diaria, no puede realizar su trabajo, su actividad laboral en forma continua, y esto no es reconocido por muchos médicos, por lo cual se trae por medio muchísimos conflictos desde el punto de vista laboral, y la discapacidad que esto provoca no es reconocida por muchos, digamos. Doctor, ¿cuál es el tratamiento y si se puede prevenir también? En realidad no se puede prevenir porque comienza como de la nada, no hay algún factor como para que uno dice, bueno, no puede prevenir. El tratamiento de varios tipos. Primero, por supuesto, el tratamiento farmacológico, que tiene que ver con la aplicación de algunas drogas, como la pregabalina, por ejemplo, o algunos antidepresivos que además de ser antidepresivos también
actúan sobre el dolor, también medicamentos que actúen sobre el cansancio. Nosotros hemos elaborado acá en nuestra institución un medicamento que es totalmente natural, que cumple más o menos todas estas funciones y que no agrega ninguna droga, y que nos está dando muchos resultados. O sea que el tratamiento farmacológico es fundamental. Por otro lado, el tratamiento fisioterápico, el realizar actividades físicas, el realizar actividades de fisioterapia, la kinesioterapia también ayuda muchísimo, los ejercicios preventivos, es decir, hay una serie de factores que ayudan. El tratamiento psicológico también es suficiente, no solo para él, para el paciente, sino para la familia, porque la familia muchas veces no comprende por qué el paciente tiene estos dolores no habiendo otra cosa, y por qué un día está bien y un día está mal. Y esa es la forma de presentación de la enfermedad. No es una enfermedad que continuamente uno tiene los síntomas, sino que los síntomas pueden estar mejor o peor dependiendo del día. Por ejemplo, hay actividades que un paciente puede hacerlas un día y al otro día no lo puede hacer, como por ejemplo barrer algo simple, claro, o levantar un peso, por ejemplo. Por eso es desesperante, por lo oscilante de la enfermedad, por lo raro, por la sintomática en cuanto a los análisis. Doctor, y decía usted, ¿ustedes han desarrollado un medicamento específicamente para fibromialgia ahí? Sí, nosotros no es un medicamento, sino que es un suplemento dietario en realidad, y ese suplemento dietario consta de diferentes sustancias, son unas ampollas bebibles y unos comprimidos que se utilizan para tratar de paliar muchos de los síntomas, porque el tratamiento es fundamentalmente sintomatológico, no es curativo, porque está en una enfermedad crónica que no tiene una cura, lo que sí tiene es un tratamiento, que es un tratamiento multidisciplinario. En este caso, esta medicación ayuda en forma natural, porque es un suplemento, no es un medicamento, donde se pueda paliar muchos de los síntomas, como es el trastorno del sueño, el cansancio extremo, el trastorno del ánimo, incluso los dolores. Por supuesto, siempre hay que recurrir también, muy probablemente, a otros medicamentos, eso sí, medicamentos que necesitan una receta especial, para lo cual se tratan también muchos de los síntomas. A mí me ha sorprendido, le pregunto esto porque me ha sorprendido cada vez que hemos hablado de este tema con usted y con otros especialistas, porque la verdad que ha sido transversal a muchas disciplinas, a muchas especialidades de la medicina. Me ha sorprendido la cantidad de gente que en los últimos tiempos ha descubierto que tiene fibromialgia, le han diagnosticado fibromialgia y que no ha encontrado la forma de calmar los dolores que son en algún punto desesperantes, según nos cuentan. Así que es interesante esto que ustedes están planteando. Doctor, para el próximo encuentro vamos a hablar de un estudio que ustedes han hecho también ahí, y muy interesante. En algún momento charlamos ya sobre el efecto de los agrotóxicos sobre la vida y las enfermedades que se dan en las poblaciones rurales especialmente, porque puede ser muy revelador ese tema. Sí, bárbaro, espectacular. Es un tema también importante para toda la población. Doctor, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, es muy amable. Un gusto, saludos a todos, hasta luego. Hasta luego. El doctor Santiago Sanfilippo desde el CENER, el Centro de Neurología de Entre Ríos. Hablábamos de la fibromialgia porque realmente es un tema muy interesante y poco difundido en general en comparación con otras enfermedades.